Y ahora en unos instantes, si nos andan bien todas las comunicaciones, vamos a estar hablando con conectados con la ciudad de Rosario, charlando con realmente un verdadero ejemplo de lo que debe ser la nueva generación de nuestra Argentina, con un escritor, con un revisionista, con un investigador patriota, como es el doctor, el abogado Diego Masieri, que ha producido, que ha escrito, que ha publicado distintas obras que hacen al pensamiento nacional y un poco a conocer nuestra verdadera historia. Realmente un libro extraordinario que a lo mejor el título puede parecer una consigna, pero es un libro de 700, 800 páginas donde explica la verdadera esencia del peronismo, todos los mitos, las falsificaciones que se han dicho sobre Perón, sobre la doctrina. Un libro que nosotros tuvimos el privilegio de presentar hace un par de años en Casa Patria, que era Ni yanquis ni marxistas peronistas. Y ahora recientemente ha publicado una obra también extraordinaria y que precisamente apunta a un hecho clave de nuestra historia nacional y apunta realmente a echar luz sobre la verdadera personalidad, la verdadera lucha y la verdadera circunstancia de los hechos que hicieron al último gobierno, desde mi punto de vista realmente peronista, que fue el gobierno encabezado por la señora María Estela Martínez de Perón, y el libro que sacó recientemente Diego Masieri fue María Estela Martínez de Perón, por siempre, María Estela Martínez, por siempre de Perón. Se lo recomiendo, de la editorial Fabro, y ya me confirman que estamos comunicados con Diego Masieri. Diego, muy buenas noches, te saluda Alejandro Biondini, ¿cómo andás? ¿Está muteado, me dicen? ¿Puede ser? Ah, bueno. Bueno, acá me dice Diego, me dice Germán, nuestro operador, que te fijes en el Zoom si no estás muteado, ¿puede ser? Ahí te estoy escuchando. Ahora te estoy escuchando. Ah, no, no estoy escuchando. Bueno, no hay ningún problema. Mientras tanto, mientras resolvemos este pequeño inconveniente técnico, a ver, el tema de la señora de Perón es un tema clave porque hace justamente al inicio de lo que lamentablemente fue el golpe de Estado de 1976, pero también a toda una falsificación histórica. Totalmente. Porque, a ver, si ustedes la escuchan a Cristina Fernández de Kirchner, ella dice que es la primera presidente de la historia argentina. No. Y resulta que la primera presidente, no solamente de la historia argentina, sino la primera presidente constitucional del mundo, es María Estela Martínez de Perón. Exacto. Sí. ¿Está? Y además, ella estuvo 5 años presa bajo un gobierno militar y ha sido la mandataria, digamos, ha sido la detención más extensa de un mandatario en la historia de nuestro país. A ver, ahora me dicen, Diego, ¿me estás escuchando? Sí, perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Ah, perfecto, muy bien. Bueno. Magnífico. Reitero nuevamente, entonces, quiero agradecerle la invitación de la casa y por tenerme siempre presente. Perdón la dificultad técnica, no sé qué habrá pasado. No hay ningún problema. Bueno, estas cosas, bueno, suelen suceder. Lo importante es que podamos estar en contacto y realmente yo te quería felicitar, porque vos sabés que la historia es la maestra de la vida, y donde nos empiezan a colonizar es a través de la mentira histórica, ¿no? Y recién le decía acá a los compañeros en el piso, bueno, de tu obra anterior, Ni yanquis ni marxistas, peronistas, justamente, tirando abajo todos los mitos, todas las falsedades que ha habido respecto de la figura de Perón, respecto de la doctrina, pero ciertamente esta investigación, este trabajo que incluso entiendo que los ha hecho también
en comunicación directa con la señora Isabel Perón, bueno, apunta precisamente a descorrer un velo, sobre todo para las nuevas generaciones, donde yo creo que realmente la señora María Estela Martínez de Perón ha sido o es una de las personas más calumniadas, más castigadas, en fin, más difamadas de la historia de nuestro país. Sí, tal cual, tal cual. Dos comentarios para iniciar que quiero hacer. Uno, un chascarrillo, a ver. Lo que es Cristina Kirchner, podemos decir que sí, es la primera presidenta, ¿no?, de la nación argentina, un concepto que no existe. Ahora, primera presidente de la nación fue la señora María Estela Martínez de Perón, ¿no? La presidenta. Claro, le dejamos la presidenta a ella, sí. Y después, bueno, sobre la primera obra que escribí allá en joviales años, hace más de una década, bueno, no es que están tampoco derrumbados todos los mitos que hay contra el peronismo, porque la verdad que aparecen cada vez más y por doquier las infamias, las calumnias y las diatribas contra el general Juan Domingo Perón y el movimiento creado. La verdad creo que no da espacio a compendios, hay que hacer compendios y compendios, porque desde el gobierno asumido en 2003, después con el del 2015 y sucedáneo, la verdad creo que ni la Revolución Libertadora ha hecho una producción de libros y de diatribas tan constantes contra la memoria del general Juan Domingo Perón, al que se lo acusa de todo prácticamente. Sin cesar, es eterno esto, es como que cada vez hay más mercenarios, escribas escribiendo cualquier tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, sí, la primera obra es algún que otro raconto de los mitos contra el peronismo, de algunos, no de todos, por supuesto. Sí, vos, mirá, lo que señalás es muy cierto. Vos sabés que como es una época donde realmente hay también una profunda ignorancia, yo digo que hay una gran comunicación en las redes sociales, pero realmente el nivel de la educación y de la formación, en especial de las nuevas generaciones, es bajísima, y eso ha sido aprovechado por muchas usinas, que uno las ve en todas las redes sociales, para reinstaurar una especie de odio o de gorilismo, pero realmente fanático, que yo creo, no sé, pero evidentemente, bueno, yo en el 55 todavía no había nacido, pero bueno, por lo que hemos visto todo, para mí equivale a esos tiempos, porque realmente uno escucha cada barbaridad en la red, pero cada barbaridad, y aparte de boca a veces que uno lo ve de chicos jóvenes que realmente no entienden. Entonces, a mí me parece que, por eso lo resaltaba, que este tema, esta tarea pionera de revisar la historia, de fundamentarla, como es tu caso, como es el caso de Iciar Recalde, por ejemplo, especialmente por el lado de Evita, realmente son tareas fundacionales. Es decir, yo te lo digo sinceramente, ustedes hoy equivalen o se equiparan con lo que han sido los fundadores del revisionismo histórico argentino, porque realmente hay que volver a revisar la historia contemporánea, porque desde el lado ya sea neoliberal o desde el lado marxista, uno escucha y se dicen, no digo minuto a minuto, segundo a segundo, una barbaridad detrás de otra. Así que realmente lo que ustedes están desarrollando, o lo que vos estás desarrollando, en tu caso es una tarea, francamente te digo, fundacional nuevamente del resurgimiento de la verdadera historia y del pensamiento nacional. Bueno, no, muchas gracias, valoro mucho lo que me dice, creo que es un poco excesivo ya compararnos con los grandes revisionistas, por lo menos en lo personal, pero... No, pero perdóname, Diego, no te lo digo porque sos mi entrevistado o por una cosa. Yo estuve trabajando con el doctor José María Rosa, con don Pepe Rosa, por supuesto, más bien que no quiero hacer ningún tipo de comparación. Lo que yo digo que viste como hay gente que dice, bueno, salvando las distancias, se hace un programa de radio, se sale al aire y bueno, uno se pone frente a un micrófono. No, todo requiere una preparación. Y hacer un libro, preparar un libro, lleva años de investigación, años de documentación,
¿verdad? Y en ese sentido, sin hacer comparaciones tal vez, porque las comparaciones evidentemente siempre pueden ser injustas o odiosas, lo que yo te digo, que en este tiempo donde el movimiento nacional necesitaba una nueva generación de revisionistas, vos sin duda alguna, junto con Isia Recalde y otros destacados patriotas, sos parte de esa generación. Así como en su momento tuvimos los Scalabrini Ortiz, tuvimos los Don Pepe Rosa, tuvimos los Irasusta. Realmente te lo digo en serio porque lo siento así, y no para decirte una cosa por otra, porque realmente hoy, incluso desde las filas del propio movimiento nacional, desde el propio peronismo, lo único que se escucha es politiquería, ¿verdad? Sí, tal cual, tal cual. Y es un tema, digamos, sistémico, es orgánico dentro de un partido que justamente no tiene eso, no tiene orgánica, que es un partido político donde ya no existen más los grandes movimientos nacionales, los grandes valores, los grandes principios, el interés nacional como el primero de todos los valores, ¿no? Que el interés nacional es un concepto muy fundado en todo lo que es los grandes movimientos nacionales de la historia argentina. Y tal cual, coincido. Cada 24 de marzo vemos desfilar, digo esa fecha porque es una fecha significativa, ¿no? El aniversario del golpe de Estado, pero vemos desfilar por los medios de comunicación masiva a todos aquellos que en 1976, ese día, estaban colgando banderas en las ventanas, festejando el golpe de Estado, ¿no? Que derrocó y secuestró extorsivamente a una presidente constitucional y la mantuvo presa durante 5 años y pico de cautiverio. Y con esto quiero decir, a ver, en todos los programas, en nombre del peronismo hablan incluso golpistas, por ejemplo, como, no sé si tengo permitido dar nombres o no, pero Julio Bárbaro, por ejemplo, hoy es el gran gurú. Acá no hay censura, ¿eh? Bueno, no, porque no quería meter en problemas al medio, ¿no? Pero no, mirá, si ya para problemas, cada vez que hago un editorial me meto yo solo, no te hagas problemas. Bueno. Quiero decir, Julio Bárbaro es el gran gurú prácticamente hoy del peronismo en todos los canales de televisión, cuando fue gran artífice del golpe de Estado, agente de la Marina Pro Albión, de la histórica Marina Argentina Pro Albión, ¿no? Y fue uno de los que participó incluso y tuvieron cargos dentro del gobierno usurpador de 1976, por decir tantos otros, Sobrino Aranda, por ejemplo, y todo ese séquito, ¿no? del grupo de trabajo que la iba de justicialistas y confrontó al propio general Juan Domingo Perón primero y luego a su esposa María Estela Martínez de Perón. Con esto quiero decir, prácticamente no hay una voz genuina dentro de ningún medio sobre el justicialismo, ¿no? Por eso creo que es paradigmático estudiar la figura de María Estela Martínez de Perón, que se mantuvo incólume, que a pesar de todas las diatribas tiene una entereza personal cristiana y humanista inigualable, y creo que hoy es bandera no porque ella quiera liderar ningún movimiento, porque va a cumplir 90 joviales años del 4 de febrero próximo de 2021, ¿no? Pero como me refiero a lo que ella significa en cuanto a ejemplo de vida, en cuanto a valor, ¿no? Y por ser un contraste totalmente ajeno a todo esto que usted menciona, la politiquería barata y tilinguería que estamos acostumbrados, donde ya prácticamente no hay modelos económicos, no hay proyecto de nada, y estamos a merced de un mar tempestuoso que no sabemos en qué punto, en qué momento inexorablemente va a naufragar, se sigue bajo estas corrientes y no calma el clima, ¿no? Ajeno. Pero, bueno, causa fastidio, sinceramente, que hablen de memoria, verdad y justicia los artífices del golpe de Estado, sea por derecha o por izquierda, por diestra y por siniestra. Y bueno, por eso creo que es una tarea que era necesaria como para volver a mencionar, ¿no? Y para volver a estudiar. Actualmente estoy escribiendo la segunda edición actualizada del libro y ampliada con documentación inédita que me llegó de todos los rincones del mundo. ¿Ah, sí? Gracias a la primera, ¿no? Que así, bueno, estamos trabajando en eso. Mirá qué interesante. Mirá, un poco sumando a lo que vos decías, porque es cierto, ¿no? Porque a veces está bien hablar con nombre y apellido, porque a veces hay jóvenes que
tal como lo presentan en todos los programas. Por ejemplo, en el caso de Julio Bárbaro, un dirigente histórico, parecería un hombre representante de la historia y de la doctrina del peronismo. Y yo recuerdo que en ese grupo de trabajo que vos llamás, por ejemplo, también estaba Nilda Garré. Nilda Garré, correcto. Terrorista, sí. y ese grupo de 6 diputados trabajó directamente en el derrocamiento del gobierno peronista. Trabajó directamente, y ahora ellos hablan como si fueran el non plus ultra, digamos, de la doctrina justicialista. ¿Ves? Por ejemplo, si vos agarrás un joven, digamos, y no conoce esta historia, dice, y bueno, mirá, Julio Bárbaro, que aparte no representa a nadie, porque no conduce a nadie, sería histórico traidor, ¿verdad? Esa es la verdad. Tal cual. Esa es la verdad. Tal cual, sí. Ellos sabotearon todo lo que era el quórum en el Congreso de la Nación de aquellos años, ¿no? de antaño, y generaron todo, primero el clima de lo que los militares, bajo su estrategia psicológica, dieron en llamar el vacío de poder, ¿no? Porque se gobernaron 20 meses prácticamente sin actividad del Congreso de la Nación, con cuantiosas carencias de quórum, ¿no? Que fue lo que generó toda esta situación. Y en ellos hubo cualquier cantidad de cómplices. El grupo de trabajo fue un caso paradigmático, ¿no? Nilda Garré, que otrora hacía la araca incluso y aplaudía el operativo Independencia públicamente, y ahora, bueno, quién te ha visto, quién te ve, ¿no? Y entre tantísimos otros, ¿no? Con esto quiero decir, obviamente no quiero decir que el operativo de Independencia sea algo ilegítimo ni nada por el estilo. Quiero decir cómo se contradice el discurso. Como muchos, incluso en el año 1983, allá por el mes de octubre, noviembre y diciembre, incluso tenían pancartas y afiches valorando la figura de María Estela Martínez de Perón, fueron los mismos que después, en el año 2007-2008, intentaron infamemente extraditarla y volver a detenerla, ¿no? Como efectivamente pasó en la madre patria, en España. Sí, vos te referís al gobierno K, que incluso se basaron hasta en un testimonio de Firmenich, una cosa increíble, ¿no? Una cosa increíble, sí. Con un juez prevaricador, confeso, ¿no? Porque de manera confesional, ¿no? El juez Ollarvide ha dicho que dependía para un poder ejecutivo de un gobierno de turno. Un juez que fue a juicio político o entró en jury enjuiciamiento, y que misteriosamente un gobierno que se decía opositor, como el de Mauricio Macri, le negocia la renuncia prácticamente, y se pudo ir a su casa pomposamente con una jubilación de privilegio que pagamos todos a costa del sacrificio de todos los trabajadores argentinos. Y todos ellos eran los infames que nuevamente persiguieron a la señora en el año 2006, 2007, donde a la señora la detienen en horas de la madrugada. Esto lo saben muy pocas personas. Cuando ella estaba durmiendo, muy pasada la medianoche, ya cerca de las 2 de la mañana, como si fuera una delincuente internacional, porque de hecho quien la va a buscar fue la Interpol, por una circular argentina, ¿no? Un interdicto internacional. La detienen, o casualidad, supuestamente si fue un operativo sorpresa, o casualidad, cuando ella ingresa al Tribunal Supremo estaban todos apostados, agrupaciones que se decían de izquierda, con 2 datos: personas de muy joven edad, de 20, 25 años, lo cual esa época no la ha vivido, y era raro ya de por sí encontrar a ellos, cánticos que eran más argentinos que españoles, y después, bueno, improperios soeces de todo tipo esgrimido contra la señora cuando ingresaba al Palacio de Justicia, que bueno, tiempo después, con gran tino y con justicia que por ahí carecemos un poco en esta actual republiqueta, luego se dicta ya el sobreseimiento, porque consideraron la persecución como una causa política, una causa de persecución política, una casa de brujas. Eso está en la propia sentencia del sobreseimiento de la señora en España. Pero por eso quiero decir, y la contradicción no es que es una contradicción, porque bueno, son por ignorancia. Acá hay
acto doloso, una malicia supina y desembosada algunas veces, ¿no?, de estos grupos que parece que descubrieron, ¿no?, el peronismo en el año 2003. Resulta que hay un personaje, un presidente que para algunos dice el presidente que no fue, yo digo que no fue peronista, que está por encima de la figura del propio Juan Domingo Perón, porque convengamos, estas organizaciones, la Cámpora y compañía, ya de por sí con el nombre queda claro, ¿no?, lo tendenciosos que son. Y son el gobierno también, es el gobierno británico, porque es el gobierno de los gerenciadores británicos en Argentina. Porque, a ver, lo que se crea prácticamente vernáculamente aquí en Argentina es la aplicación de la tercera vía de Anthony Giddens y de todo el proyecto de Tony Blair, ¿no?, con la famosa tercera vía que nada tiene que ver con la tercera posición. Claro, socialdemocracia, digamos. Claro, sí, la tercera vía, que yo siempre digo que lo político es una propuesta de centro, que es tolerante, respetuosa a lo que es el marxismo cultural impuesto por la confraternidad mundial, es defensora del status quo del nuevo orden mundial, agorera de lo políticamente correcto y de la historia oficial, es profundamente pseudo-democrática y pro pseudo derechos humanos, llamémoslo, porque siempre es tendencioso todo, ¿no? Es globalista a ultranza, por supuesto. En lo social son de izquierda, progres, ateos, antifolclores nacionales, antifuerzas armadas, pro aborto, anticristiandad, pro eutanasia, pro liberación de las drogas. Respecto de lo económico son notablemente de derecha y dependientes de la usura internacional, ¿no?, con las grandes reglas de juego de las finanzas internacionales, de las altas finanzas internacionales, que son los que cortan la torta en el mundo, ¿no? Y bueno, estamos en esto. Por eso creo que hablar del gobierno de María Estela Martínez de Perón va mucho más allá, porque es volver a hablar de nuestras bases y de temas que están totalmente presentes a nivel geopolítico. Recordemos que las famosas revistas Las Bases era el órgano de difusión público del movimiento peronista, incluso tenía la anuencia y el visto bueno de Juan Domingo Perón mientras él estuvo en vida, ¿no?, hasta el 1 de julio de 1974. ¿Por qué se llamaba Las Bases? Porque se quería imitar, cuando Perón hablaba del hombre nuevo y la nación nueva, eran las nuevas bases de una república vieja surgida por las bases y puntos de partida, ¿no?, de Alberdi, claro, con estas nuevas bases propuestas para el hombre nuevo y la nación nueva de Juan Domingo Perón y de su herencia política plasmada en el modelo argentino para el proyecto nacional. Herencia política que nunca más nadie habló, ni siquiera aquellos que se dijeron peronistas, ¿no? Y bueno, en base a eso, en lo que es esas bases, recordemos que hay publicaciones que ya en esa época se condenaba y se hablaba abiertamente del aborto, de las píldoras para el día después, desde el punto de vista del control demográfico, ¿no?, del control de la natalidad, de los intereses de sojuzgamiento mundial en Argentina. Y todo eso era una producción de intelectuales peronistas que hoy ya prácticamente no existe. Hoy, bueno, todo ha caído en una tilinguería chabacana de los herederos de los comandos civiles de 1955. Porque desde 1983 nos gobiernan ellos, los herederos de los comandos civiles de 1955, ¿no?, desgraciadamente. Y esto es una pelea de agentes de la Unión Democrática. Como digo siempre, a las ovejas ya se las comieron, ahora lo que queda es que peleen entre los lobos a ver quién se queda con algún que otro, alguna otra moneda extranjera, ¿no?, en sus bolsillos, que les asegura un buen pasar, ¿no? Pero es triste, pero creo que es una opinión que está a las claras y a la vista de todo el mundo. Recordemos, por ejemplo, no es estudiar la historia por la historia misma, yo digo que es estudiar para aprender de ella, ¿no? Cuando se estatizó Repsol, YPF, bajo un gobierno que se decía peronista, el artículo primero se basó en un decreto del gobierno militar firmado por Videla y Martínez de Hoz, cuando nosotros hemos tenido el decreto de la nacionalización de las bocas de expendio y los derivados del petróleo y el combustible, ¿no?, y los hidrocarburos. Y prácticamente se omitió, no existió, nadie lo estudió, nadie lo mencionó, es como que no existió, como así
para 1994 no existió la Constitución de 1949, la Constitución justicialista, tampoco es como que el peronismo no existió. Y todo lo demás, lo que fue una realidad, es para ellos un relato, un mito inalcanzable, una utopía. Y para ellos, que es los nuevos que viven del relato justamente, todo el peronismo fue una irrealidad en su discurso, ¿no? Entonces, como que es un panorama triste, porque hemos sido una nación rica, poderosa y de resonancia en la coyuntura mundial, mientras se mantuvo la tercera posición de Juan Domingo Perón. Bueno, es cierto, y yo creo que de todas maneras vos viste que las etapas de los movimientos nacionales pasan por grandes hondonadas y hay periodos de resurgimiento. Evidentemente, para el resurgimiento hay que aplicar esa máxima que planteaba el general Perón en Conducción Política: adoctrinar es organizar y organizar es vencer. Siempre la doctrina, el adoctrinamiento, el volver a la historia, el volver a las verdades fundamentales, es lo que te va garantizando después la unidad de acción. Por eso mencionaba la teoría pionera. Y mirá, yo dentro de este marco, de esta profunda oscuridad nacional que vemos, también estoy viendo, no solamente en la generación histórica, sino en las nuevas generaciones, un poco el volver a las fuentes. Nosotros incluso desde el Frente estamos cada vez de alguna forma coordinando más cuestiones con lo que se ha llamado históricamente el peronismo de Perón, digamos, porque realmente acá hay una revolución inconclusa. Aquí hay una revolución inconclusa que es el modelo argentino para el proyecto nacional, ¿verdad? Y vos lo señalaste muy bien. Realmente la única dirigente histórica, ¿verdad?, que se mantuvo incólume, que se mantuvo leal, y a la cual desde toda esa dirigencia corrupta atacaron, ha sido la señora María Estela Martínez de Perón. A mí me gustaría, sobre todo para, bueno, especialmente para los jóvenes, ¿viste?, para los que hablan a veces por boca de ganso, digamos, si vos, no sé, podrías de alguna forma hacer un resumen o una semblanza, digamos, de quién es y qué ha hecho, digamos, qué significa la señora María Estela Martínez de Perón. Bueno, ser breve no es una de mis mayores virtudes, ¿no? Pero yo creo que, a ver, en la historia de lo que es el peronismo tiene un gran renombre por el peso que significó, tanto espiritual como físicamente, ¿no? En cuanto a la entidad de lo que ha tenido su obra, la señora Eva Perón, que se conoce por doquier, en cuanto a figura, porque en cuanto a pensamiento, también han tergiversado totalmente lo que ella pensaba y lo que ella decía, ¿no? Hoy prácticamente creen que Eva Perón es lo que Madonna en su film inglés creyó que era, ¿no? Lo que nos impuso creer que Evita era. Y la señora Eva Perón era una mujer humanista, cristiana, profundamente justicialista, y al igual que creo que María Estela Martínez de Perón, la mujer que más convivió, en realidad la persona que más convivió con Juan Domingo Perón durante la existencia del expresidente, porque no hubo otra persona que conviviera tantos años como convivió ella, fue alumna, discípula, antes que esposa del general. Ella fue la que lo acompañó a Juan Domingo Perón, ¿no?, en su época de gloria y esplendor. Fue la que lo acompañó en el ostracismo, donde el general era víctima de atentados, era pasible de cualquier tipo de operaciones de los servicios de inteligencia internacionales y criollos, ¿no? Y eso, bueno, ya es un mérito, ¿no?, la lealtad de una mujer que estuvo Y por otra, una de las profanaciones que se ha hecho con el general Perón fue el cercenamiento de sus manos. Otra de las grandes profanaciones que se le hacen a sus memorias son tratar de
general Perón de sus esposas. Algunos han creado el famoso que es algo gorismo, por así decirlo, porque la propia Eva Perón consideraba ello como algo totalmente antiperonista, una mujer profundamente devota, fanática de su esposo y de la ideología de su esposo. Y así como han tratado algunos de separar las figuras del matrimonio Perón, con María Estela Martirón hicieron exactamente lo mismo. Tratan de, bueno, con historias oscurantistas a veces, con diatribas de todo tipo, incluso soeces, o con improperios de indignidad contra su figura, tratan de divorciar la figura de María Estela Martínez de Perón de su esposo. Lo que tratan de hacer, que eso lo hacen cuando no se la olvidan directamente, porque, como siempre digo, el golpe de Estado del 24 de marzo muy pocas veces se dice que se dio contra un gobierno peronista. Y bueno, la señora se mantuvo, como hemos dicho acá, estoica, leal, incólume a los principios del modelo argentino para el proyecto nacional. La sabotearon por derecha, por izquierda, y en 20 meses de gobierno generó grandísimas conquistas. Como ya he dicho, la nacionalización del expendio, de las bocas de expendio del petróleo y de los derivados de los hidrocarburos, la ruptura de relaciones internacionales con la Gran Bretaña luego de la misión Lord Shackleton el día de su cumpleaños, el 4 de febrero de 1976, ante la violación de nuestra soberanía nacional, ¿no? Por un buque extranjero que buscaba y hacía exploración de petróleo. No haber contraído un solo peso, dólar de deuda externa, a pesar de las grandes presiones internacionales, donde prácticamente hasta por izquierda se las pedía. Es increíble, se pedía como soluciones económicas los empréstitos hasta por izquierda. Bueno, la baja pobreza, los bajos índices de pobreza. Recordemos que entre el 2 y el 4% osciló el índice de pobreza en la Argentina durante la administración de María Estela Martínez de Perón, y el 4% hubo un crecimiento cuando justamente la reemplaza Ítalo Luder, ¿no? Claro. Que también hizo de las suyas, como contraer justamente cuando la señora estaba en Ascochinga un empréstito innecesario que nunca se supo, como siempre ha pasado en la Argentina con la deuda externa, que no sabemos a quién le debemos, por qué le debemos, tampoco sabemos cuánto pagamos en esta deuda usuraria, odiosa y cíclica en Argentina, ¿no? Prácticamente, bueno, la señora se mantuvo estoica en ese sentido, en no querer contraer una sola divisa internacional por el tema de la deuda externa, enseñada seguramente por su maestro, Juan Domingo Perón, quien varias veces incluso ha escrito que se cortaría las manos antes de firmar un nuevo empréstito después de la independencia económica de 1947, de aquel 9 de julio. Yo creo que bueno, eso es lo que significa María Estela Martínez de Perón: la lealtad a una causa, la perseverancia mientras estuvo en el gobierno, ¿no? Y sobre todo no ser traidora ni desleal a los grandes valores y los principios de la doctrina, porque una de las últimas frases del general Juan Domingo Perón antes de fallecer fue: no hay nuevos rótulos que califiquen nuestra doctrina, somos los que las 20 verdades y la Constitución de 1949 dicen que somos. Eso fueron una de las últimas frases de él, con una gran frase premonitoria que pone la verdad, hierve la sangre y pone la piel de gallina, aquello cuando el general decía: después de mí vendrán los que buenos me harán, ¿no? Creo que eso fue premonitorio lo que el general escribe, porque lamentablemente desde 1983 hasta el más isacrojista dice ser peronista, ¿no? Y todos aquellos que combatieron desembosadamente, algunos, al general Perón, quién te ha visto, quién te ve, hoy dicen ser peronistas, ¿no? Así es. Pero bueno, María Estela Martínez de Perón, por eso digo, es eso, es una legislación de vanguardia en materia laboral, como la ley de contrato de trabajo, la protección y la defensa de la soberanía en la República Argentina bajo una idea de geopolítica y una escuela de geopolítica que desde aquel 24 de marzo de 1976, fatídico para los argentinos, existe más. No hay grandes escuelas de geopolítica bajo la concepción justicialista de una Argentina potencia,
conceptos que nunca más se repitieron. Bicontinental, bioceánica, socrática. Eso es lo que significó esos 20 meses de gobierno. Y esto no lo dice ni Diego Massieri, ni Alejandro Biondini, ni peronista verticalista, por darnos un rótulo a pesar de no tener rótulos, ¿no? Sino que se puede ver cómo el gobierno de Perón y de la señora de Perón atentaban contra los grandes intereses nacionales en los archivos desclasificados del Departamento de Estado americano. Basta ir con ver esos archivos ahora públicos para entender cómo en los informes de Lord Frank, entre tantos otros, Henry Kissinger, prácticamente confiesan cómo atentábamos contra los grandes intereses británicos y de la usura mundial desde este lugar austral del mundo, ¿no? Y por eso digo, la señora se pudo haber ido aquel fatídico 24 de marzo de 1976 en la hora cero a vivir una holgada vida en España. Ella cuenta que en el Aeroparque Metropolitano le presentaron como si fuera una esquela ya membretada que decía Poder Ejecutivo Nacional, y solo a ella le pedían que lo firme, y de ahí le prometían que desde un helicóptero la trasladaban a Ezeiza para que viaje a España y vivir en Puerta de Hierro, ¿no? Y ella, y bueno, esboza la famosa frase: no renuncio aunque me maten, hagan lo que tengan que hacer. Y bueno, después es historia conocida que la secuestran, la llevan a Ascochinga, la residencia Mesidor, donde hicieron cualquier cosa, luego Azul, San Vicente, etcétera, donde fue sometida a vejaciones, torturas físicas y psicológicas, y nunca ha reclamado nada por ello, ¿no? Por eso creo que es una figura para destacar, y paradójicamente el feminismo tan en boga obviamente no ni siquiera la recuerdan ni la mencionan. Y si la mencionan, cuando lo hacen es con algún término despectivo, que si alguien se lo llega a decir a ellas, tal acuciantemente interviene el INADI, ¿no? Claro. Eso estoy totalmente de acuerdo. Realmente, la verdad que tu síntesis no solamente, bueno, es exactamente la verdad en su esencia, sino, bueno, es una síntesis realmente brillante, y pienso que le va a servir sobre todo para las nuevas generaciones, ¿verdad? Para que investiguen. Reitero, el libro que acaba de editar Diego Massieri, de Editorial Fabro, creo que se puede conseguir en todo el país. Diego, ¿tu libro? Bueno, gracias a Dios ya se ha agotado, que así estoy trabajando en la segunda edición empleada. ¿Cuándo vas a sacar la segunda edición? Muy pronto, pocos meses. Bueno. Si Dios quiere y la Virgen, en dos meses, 3, tengo fe de tenerlo con la ayuda de muchos compañeros que lo han posibilitado. Bárbaro, y bueno, y te esperamos acá en AN24, y si querés también para dar una charla en Casa Patria. Con todo gusto, siempre fueron buenos anfitriones, yo muy contento con ustedes, con su invitación y por hacerme sentir siempre como en casa. Bueno, te mando acá en nombre de todo el equipo, de todos los compañeros, un gran abrazo. Realmente sos un orgullo para el patriotismo, y bueno, a disposición este espacio, esta casa es tuya. Realmente necesitamos que esto cada vez se multiplique más, porque bueno, evidentemente es una guerra por el ser o no ser nacional, y todavía hay mucha gente dormida, pero yo en ese sentido no es por alimentar una falsa esperanza, sino porque creo que en la esencia del pueblo argentino está todavía esa semilla, ese fuego sagrado, que simplemente hay que volverlo a hacer resurgir. Y bueno, yo sé que vos mantenés un intercambio epistolar con la señora María Estela Martínez de Perón, así que si existe la oportunidad, hacerle llegar también nuestro profundo respeto y admiración por toda su lucha, por todo lo que representa para aquellos que realmente pensamos en argentino y en Argentina con mayúsculas. Bueno, gracias Alejandro, así será, sí, incluso contacto telefónico con la señora en alguna que otra oportunidad. Y igual quiero decir como síntesis, ¿no?, de que ella es una persona muy humilde, pero modestísima, en todo sentido. Creo que es la humildad en esencia, y ella no valora, a ver, no es la palabra valorar, ¿no?, sino que no se da cuenta lo que significa, ¿no?,
para quienes la admiramos, la entidad que tiene, ¿no? En esto, en el precio de la lealtad, por darle un nombre. Por su personalidad tan modesta, tan cristiana, ¿no? Y alejada de los lujos y de todo esto, ¿no? Así creo que es un gran contraste con la política argentina. Y sí, si no volvemos a discutir los grandes temas históricos, corremos riesgo de un proceso de balcanización que ya no es ni teoría del complot, ni ideas desconcertantes, ni alienadas. Lo estamos viviendo y desgraciadamente hay planes de secesión en provincias, grupos secesionistas en provincias. Es un panorama muy triste que parece que es alejado y ajeno, pero que bueno, después cuando pasa ocurre, como ya ha pasado la gran balcanización en distintos lugares del mundo. Y el único mensaje optimista y de esperanza que a mí me queda es que los imperialismos pueden durar 1000 años, pero sabemos que más no duran, porque tarde o temprano caen, y que cuando el discurso políticamente correcto se transforma en una dictadura de pensamiento único, tarde o temprano inexorablemente siempre surge la contrarrevolución, ¿no? El grupo de cuestionadores. Ha pasado a lo largo de la historia. Yo creo que están monopolizando tanto desde una dictadura del pensamiento único el discurso políticamente correcto, por darle un nombre, que tarde o temprano va a haber una voz altisonante y efectiva de confrontación. Es la esperanza que a mí me queda, ¿no?, ante tanta podredumbre en el mundo. Así es, totalmente. El punto más oscuro de la noche es el que anuncia el amanecer. Te mando un gran abrazo en Dios y la patria, y bueno, si Dios quiere nos vamos a estar tal vez viendo pronto, y bueno, en una de esas también recibiéndote acá en Buenos Aires. Dios lo quiera. Muchísimas gracias y saludo a todos los compañeros de ANE24 y de Casa Patria. Bueno, muchas gracias, Diego. Muy buenas noches. Hasta pronto.